Hola estudiantes, queridos tesistas, un gusto saludarles de nueva cuenta en un episodio más de su podcast Tesiando. Hoy tengo el gusto que me acompañen dos doctores que pues dentro de las cuestiones doctorales se encuentran jóvenes, se encuentran orquestando la parte inicial de lo que es un doctorado y nos vienen a platicar de sus experiencias sobre las cuestiones de por qué estudiar un doctorado, como lo verán en el título de este episodio, que es parte quizás culmine de todo lo que hemos estado desarrollando a lo largo de toda esta temporada de este podcast Deseando. Y sobre todo agradecerles principalmente porque nos han sintonizado en YouTube. Tenemos un gran récord de vistas en cada uno de los episodios. Agradecerles infinitamente porque creo que se ha convertido en su podcast, uno de los primigenios dentro del desarrollo de la tesis y esperemos también que esté siendo funcional para ellos. Déjenme presentarles. Por un lado me acompaña la doctora Daniela. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Y por este lado, el doctor Ángel. Igual, muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor Roberto. Un saludo a todos. Como saben, pues bueno, tratamos temas, generalizamos condiciones de elaboración de tesis, pero hoy me pareció interesante más bien tocar el tema del por qué nos vamos a estudiar un doctorado, cuál es una de las condiciones importantes de que entramos a un doctorado, qué es lo que motiva el ejercicio que pues de algún modo inicia como una emoción, entrar y estar checando en cuestiones de programas académicos, universidades, qué es lo que nos toca entrar a desarrollar un doctorado. Y hoy en día pues esos esquemas han cambiado mucho porque hemos tenido doctorados que son totalmente presenciales, doctorados que son digitales, como es la base de Unini, y también pues el desarrollo de que pueden ser mixtos, ¿no? Entonces, combinar estas esencias es importante para conocer pues esas intenciones, saber por qué entramos a un desarrollo doctoral, qué nos motiva, y también a ustedes a lo mejor les puede abonar en la decisión futura sobre el desarrollo de su doctorado. Déjenme entrar en materia preguntando a nuestros ponentes de sus experiencias. Déjenme iniciar con usted, doctora Daniela, sobre esta pregunta. ¿Qué fue lo que realmente ha detonado su decisión en estudiar un doctorado? Porque pues no es fácil, ¿no? Cuando estamos del cambio de maestría o de licenciatura, pensar en un grado todavía más alto como es el de doctor, pues ¿qué es lo que nos ha hecho sentir esta necesidad de estudiar? No, pues siempre me he interesado por la parte de la investigación, escribir. Entonces, como que siempre había tenido la idea de estudiar el doctorado, pero lo que detonó esta decisión fue el momento en que yo decidiera que quería empezar a escribir, empezar a publicar, empezar a investigar, hacer el tiempo para eso también, porque no tenía la necesidad de estudiar el doctorado si no iba a escribir, si no iba a investigar, si no lo iba a empezar a aplicar. Y entonces en el momento que yo dije, ya quiero empezar a escribir, ya quiero empezar a investigar, quiero involucrarme en este ámbito, fue que tomé la decisión de estudiar el doctorado. Aparte que me empezaron a llegar invitaciones para estar en artículos, para estar en un capítulo de un libro y decidí que me estaba gustando el tema, que quería seguir con esto y quería seguir especializándome. Es por eso que decido estudiar el doctorado. Parte importante de una estructura que quizás no tocamos desde la licenciatura en la maestría, que es pues crear ciencia, en la parte de elaborar a lo mejor artículos de investigación es lo que nos permite ampliar, ¿no?, las necesidades y conocemos, o creo que lo que nos da perfil es un doctorado para saber entrar a hacer esa redacción. Estudiamos redacción en algún momento de la carrera, pero como que perfila, pule, creo que es la palabra correcta, la parte de los doctorados. Sí, claro, se perfecciona toda esta parte. Ya tenemos todas las bases de nuestras licenciaturas, maestrías, dependiendo qué decidimos estudiar, en qué nos estamos especializando, pero el doctorado nos da eso para volver o materializar la investigación, materializar los artículos para escribir y dar a entender lo que queremos explicar o analizar a través del doctorado. Eso es correcto. Creo que ampliamos muy bien las decisiones, el marco de lo que podemos estar experimentando, porque a fin de cuentas un doctorado es una experiencia y esas condiciones de ser una experiencia es lo que nos invita también a seguir ampliando los bagajes de conocimiento. Doctor Ángel, en su experiencia, ¿qué fue lo que implementó esta figura de entrar y decidirse a estudiar un doctorado? Porque no es sencillo. No, para nada. Sí, fue un poco en la misma línea que la doctora Daniela. Cuando estudié la maestría, traté de especializar en cierto tema que me pareció bastante interesante. En ese entonces, la persona que era mi director de tesis y de los mismos profesores que estaban dentro de la maestría, pues nos empezaron a comentar, ¿no?, de que se podía seguir avanzando en el tema, seguir especializándose.
Y pues bueno, ¿no? Ellos metieron como esa inquietud, ¿no? De tomar o estudiar un doctorado. Entonces ya se hizo el proceso y se siguió, ¿no? Con el tema que se traía en la maestría, tratándose de especializar en un tema en específico, ¿no? Ir profundizando un poco más, tratando de tener esas nuevas herramientas, ¿no? Como dicen ustedes, y luego al final hacer esa difusión del conocimiento que uno va adquiriendo y que va generando, tratar de darlo a conocer. Entonces, eso es una parte. Y por otra parte, también ya, como sabemos, en este mundo globalizado, que ya poco a poco se está teniendo las nuevas tecnologías y que la gente ya tiene acceso a este tipo de herramientas, pues bueno, existe una mayor competitividad laboral. Entonces, ya fue una decisión propia de igual, bueno, tratar de tener otras herramientas para poder ser más competitivo en el área laboral y pues tener una mejor oportunidad, ¿no? En la parte de trabajo, ¿no? Y que se pueda ver reflejado en calidad de vida y demás cosas. Entonces fue esas dos cuestiones, ¿no? Del por qué tratar de estudiar un doctorado y bueno, y irnos preparando poco a poco, ¿no? Para un futuro mejor. Esa parte es cierta. Creo que también con los doctorados se abre puertas que a lo mejor no tocamos en otros grados. Y meramente sí por el desarrollo del grado académico, es decir, doctores ahorita en la parte universitaria son más requeridos que otros grados, sin menospreciarlos, por supuesto que cada uno tiene como esa esencia. Siempre pienso que la licenciatura pues te da pues ese factor de poder ejercer la profesión que estás obteniendo en ese momento, la maestría enseñarla, y el doctorado para mí es una esencia de crear el conocimiento. Entonces ahí tenemos esa diferencia en cuanto al por qué entrar en un bagaje de doctoral, una cuestión de programa doctoral y estudiarlo, y creo que pues sí, estas condiciones son importantes, pero pues también hay personas que a lo mejor en muchas ocasiones nos puede parecer un poco diferente, que es válido, eso también, que solamente lo quieren por el título. No, a lo mejor nada más quiero pues ser doctor y punto, ¿no? Tener el grado y que me lo mencionen. Considero que es válido, pero a lo mejor ahí pudiéramos estar nada más tropezándonos en alguna condición doctoral, porque, como te decía al inicio, el doctorado es complicado. Y si realmente no queremos estudiar un doctorado, pues con la intención solamente de obtener el título, pues puede ser un problema, ¿no? ¿Qué piensan de esta figura? Mira, estamos trabajando normalmente, entonces agregar el estudio y aparte de doctorado, que es demasiado tiempo el que a veces exige el acomodar nuestros horarios, sí llega a ser cansado, sobre todo cuando ya estás al final, que vas acumulando horas de estudio, horas de escritura, más el trabajo. Entonces yo creo que si vas por el doctorado solo por tener el título, cuesta más trabajo, porque no vienes con esa ímpetu de aprender, no vienes con esa ímpetu de escribir, esa ímpetu de hacer un buen trabajo, de lograr una buena tesis, de encontrar algo más. Entonces se complica cuando solo quieres el doctorado ya para que te digan doctor, ¿verdad? Y aparte tienes que disertar, o sea, no es solo, ya presenté, ya pasé, ¿no? O sea, viene la segunda parte que luego se viene complicando y luego por eso a veces algunos no se logran titular porque solo hacen la parte de estudio y no la parte de la investigación para llegar al grado de doctor. Tiene mucha diferencia cuando te apasiona lo que estás haciendo, quieres seguir adelante, quieres investigar el tema, que haces propio lo que estás investigando. Entonces, sí, hay mucha diferencia al respecto. Claro, es como entrar a un modo de vida, ¿no? ¿Qué piensas de esta figura solo por el título? Sí, es un tema complicado, ¿no? Como comenta la doctora Daniela, si solamente estás buscando tener el papel, que te llamen doctor, para que te sientas bien, pues sí es complicado, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De que no vas a tener las ganas de hacerlo, vas a cumplir solamente por cumplir, al final no vas a aprender pues nada, y eso se va a ver o se puede ver reflejado ya al momento que estés en la vida laboral, porque una vez que tú llegas a trabajar y presentes pues, los grados y el conocimiento que debes de tener, pues en tu trabajo te van a cuestionar, ¿no? Te van a decir, bueno, vamos a ver si realmente conoces esto, ¿no? Lo que tú me estás presentando, tenemos que comprobarlo, ¿no? Y ver tus resultados. Y pues si simplemente fuiste nada más ir a presentar o para obtener el título, pues ahí te va. Sería un golpe de realidad, ¿no? En el cual tú no aprendiste las cosas y pues no pudiste llegar un poco más allá, ¿no? Del conocimiento con el que estás entrando, que por lo cual
se supone que en el doctorado pues vas a adquirir estas nuevas herramientas, ¿no? Que ya son, digamos, uno solo tiene que ir generando esta nueva dinámica, ¿no? Que te va a llevar a la vida laboral. Claro, y también creo que se nota, ¿no? En muchas ocasiones comentado, y cuando eres doctor, se nota también el disfrute que tienes sobre el programa que se eligió, y esto pues no se puede esconder, es prácticamente una figura que se adquiere, por eso hablo de un modo de vida, porque si el tema lo vas generando y lo vas ejerciendo, lo vas disfrutando, lo vuelves tuyo y se va viendo, y si nada más entras por la motivación de una titulación, reitero, es válido, nada más que va a ser un poco más engorroso, y te vas a encontrar quizás con obstáculos con los cuales no estás dispuesto a brincar. Entonces, podría ser ahí un esquema importante que ustedes observen. Pero antes de esta figura, entrar a un doctorado lleva una tarea de revisión. Tenemos que ver programas, cuestiones universitarias y el tinte donde quiero pertenecer, porque también la marca es importante, ¿no? Pertenecer a una institución educativa es lo que también al alumno lo forma en su aspecto para ejercer ya la vida profesional cuando concluya ese programa. ¿Qué idea tenían del programa académico cuando entraron? Porque ese es un esquema interesante al momento de elegirlo, ¿no? Si yo ya vi o chequé la currícula, ¿qué aspectos de ese programa en ese momento cambiaron? Y, o sea, vaya, de lo que elegiste y durante el desarrollo del doctorado, ¿qué fue cambiando en las expectativas iniciales? Pues en cuanto a elegir el doctorado, en realidad como que tienes que elegir qué rama quieres, ¿no? Por si en mi caso, que soy del área administrativa contable, estaba entre si es elegir un doctorado administrativo, uno más contable, impuestos, finanzas, de derecho. Entonces, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué área te gustaría investigar, no? Ahorita yo estaba muy interesada en la parte laboral, de empleados, parte social, y fue que elegí como que la parte administrativa. Yo pensé al inicio que, digamos, que las materias que íbamos a ir viendo iban más enfocadas a la información, cuando en realidad todo va enfocado a la investigación. Sí, los maestros te enseñan la parte teórica, pero es información o conocimiento que ya tienes que tener. Todas las materias van enfocados a la investigación en cada área, es decir, dependiendo de la materia, es lo que tienes que investigar, es el trabajo que te marcan. Ya después viene que el seminario y empiezas a trabajar con tu tesis, que ya te enfocas completamente en la información de lo que quieres analizar, que quieres estudiar, que vas a hacer tu tesis, ¿no? Esa fue mi perspectiva al inicio. Ya al final me di cuenta que efectivamente desde el inicio tenemos que estar ya con el foco de escribir, de desarrollar esta parte de escritura, porque igual muchas veces pasa que no estudiamos enseguida el doctorado, existe un periodo de tiempo en el que dejas de estudiar y entonces también es como regresar a estudiar, cuesta trabajo al inicio, regresar a escribir, cuesta trabajo. Y eso también puede ser un tope porque te puedes empezar a frustrar, puedes empezar a sentir que no puedes, pero simplemente es irse desarrollando en ese aspecto, no tener miedo y se va a ir avanzando. Y si te gusta, si te apasiona, pues al final se vuelve un camino muy bonito. Muy bien. Recuerden que tenemos ya un episodio donde hablamos del estrés de la tesis, así que como se acaba de mencionar, tienen ustedes una tarea de ir a checar ese episodio donde hablamos del estrés en la elaboración de tesis, porque pues sí va cambiando el programa, ¿no? Creo que pues la proyección que le damos cuando leemos por primera ocasión esa currícula nos da una primera impresión, pero al momento en que ya abordamos, ya entramos de lleno a este estudio o ejercicios que nos vayan a marcar, porque eso crea un poco más práctico el doctorado que los otros grados, ¿qué expectativas tenemos? ¿Qué va cambiando en la figura? Y sobre todo tú que eres una rama diferente, ¿no? Sí, claro. En mi caso es en la parte de ingeniería. Como comenté al principio, ¿no? Desde que estaba en la maestría, las personas que fueron parte de directores, de maestros, ellos fue que nos comentaron, ¿no? De cómo era el doctorado, cómo lo hicieron. Y bueno, ellos tenían la misma línea de investigación con la que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces fue que nos dijeron, mira, te puedes acercar a tal universidad con tal persona, platica con ellos y ellos te pueden decir, ¿no? Si el tema te interesa, si te pueden aceptar y puedas entrar a estudiar con ellos. Y nuevamente se siguió el proceso, al final uno sí fue aceptado y aquí ya la realidad es un poco diferente, ¿no? Porque veníamos de la dinámica desde la licenciatura, donde tú
pues es la formación base que tienes de tu parte profesional, digamos, en el cual todos los maestros te van guiando, ¿no? Tienes diferentes maestros en el cual te va a decir, tú vas a hacer esto, te voy a enseñar esto y esto y esto, y te van guiando durante todo el proceso. Una vez que llegas a la maestría, esto cambia un poco, ¿no? En el programa donde yo estuve, todavía teníamos maestros que nos daban algunas asignaturas o unos temas complementarios y se estaban enfocando también ya en la parte de investigación. Aquí ya entraba la parte de investigación, ¿no? De cómo redactar una tesis, un artículo, dónde investigar, qué fuentes se tienen que consultar, etcétera, ¿no? Pero todavía teníamos esa parte o esa guía de estos profesores. Una vez que se entra al doctorado, pues uno piensa que es esa misma dinámica que se traía en la maestría y pues no. Aquí te das cuenta de que ya el programa académico sí hay ciertos temas complementarios, pero ya eres más libre, digamos, en la cuestión de que todo el trabajo lo tienes que hacer tú solo. La persona que te va a acompañar, en este caso el director de tesis, tal cual es una guía en el cual si te estás saliendo del camino, te trata de regresar y tú continúas. Entonces el cambio fue eso, ¿no? De decir que sentir que el trabajo uno tenía que avanzar, estaba un poco más solo, en cierto sentido, porque uno ya tenía que generar su propio conocimiento, sus propias herramientas. Al momento no, uno no conoce todo y pues era necesario, ¿no? Que uno mismo aprendiera a utilizar sobre todo herramientas de cómputo en mi caso, ¿no? Que se utilizaban para ciertos programas o ciertos procesos que se tenían que hacer. Y pues bueno, al momento uno llega y dice, pero esto cómo se hace, nadie me lo enseñó. Y ibas con el director y te decía, no, pues ahí están los manuales, ahí están las guías, ahí están tus compañeros, que igual era un apoyo en ese entonces. Y una vez que tengas las cosas, vienes conmigo, lo revisamos, te guío, te digo si vas bien, vas mal y aquí lo movemos. Entonces, ese fue el cambio de la realidad, ¿no? De pasar de un modelo donde uno te va guiando y prácticamente te lleva de la mano, a pasar a un modelo en el cual te dicen, aquí está todo, tú eres libre de hacer, y pues aquí tú solo contra el mundo, ¿no? Y yo solamente te voy a decir si vas bien, si vas mal, y si no, pues te regreso al camino. Entonces sí, ese cambio que puede tener una perspectiva y que puede llegar a ser abrumador, ¿no? Para las personas, ¿no? El decir es que, pues es que estoy solo y realmente no estás del todo solo porque está el director, están tus compañeros y otras personas que vas conociendo en el camino que te pueden ayudar al desarrollo de estas nuevas habilidades y del nuevo conocimiento que vas adquiriendo a través del estudio del doctorado, ¿no? Eso, qué bueno que lo señalas, porque creo que mantenemos todavía esa línea desde quizás licenciatura y maestría, porque son como muy parecidas, y lo queremos trasladar hasta el doctorado, claro, con un acompañamiento. Y realmente un doctorado, pues sí, quizás se sienta un poco en soledad, pero pues ya es el ejercicio pleno de lo que vas a proyectar en un futuro, ¿no? Como doctor, en lo que estás estudiando y en el desarrollo de tu propia tesis, porque como siempre les digo a mis doctorantes, ustedes se van a convertir en los expertos del tema. Exacto. Y pues nadie nos puede acompañar en esa parte. ¿Por qué? Porque vamos a formar una condición de expertos en el tema que pues, tenemos que pulir en soledad. No notarlo como una figura de soledad de que estoy en el abandono, sino que realmente tenemos que formar un carácter doctoral y para eso es la estructura que bien señala, claro, en esta figura, porque creo que perdemos de vista esta condición que, reitero, es necesaria. Necesitamos apoyos y red de investigadores que a lo mejor nos den una guía, un faro de luz dentro del expertise. Por eso tenemos un director de tesis o tenemos, una estructura de alianzas de investigación, pero de eso a que nos digan qué hacer, como pasa en la licenciatura o muchas maestrías, pues bueno, no es lo mismo, ¿no? El doctorado sí lleva una figura ya de realización directa, porque la idea o el tiro que pretende hacer un doctorado es que nos convirtamos en los expertos. Esto me da paso, pues, también a generarles una siguiente pregunta. ¿Cuál fue ese mayor reto, entonces, que enfrentamos durante la investigación y, pues, cómo ese reto transformó la parte personal y profesional? Porque ya al adquirir el grado no solo es una cuestión de trabajo, sino también ya es una percepción personal. Sí, pues yo creo que el mayor reto es personal, la organización. Organizar tu trabajo con los estudios. Es muy cansado a veces, es muy difícil, pero sí se logra. Y lo otro que yo, por el tipo de carrera que tengo, estoy más enfocado a lo práctico, lo teórico volverlo práctico, es decir, proyectos aplicativos, proyectos que se vuelven acciones. Cuando estudio el doctorado,
me concentro más en la parte de investigación y teórico, analizar, entender el porqué de las cosas y no hacer un proyecto o basar todo en la teoría para aplicarlo, es decir, controles internos, un plan de acción. Se vuelve completamente teórico el analizar por qué suceden las cosas. Entonces, ese cambio, digamos, de chip de maestrías y licenciaturas que te vuelven profesionalizantes, es decir, para entrar a una empresa y cambiar el chip a lo académico, a investigar, a entender, a conocer, me costó trabajo, porque yo estaba acostumbrado a una metodología distinta, a un tipo de trabajo distinto. ¿Y esto ha cambiado en las cuestiones profesionales también, en tu esquema de ejercicio laboral? Sí, claro, porque también lo que hace el doctorado te abre, a mi punto de vista, una creatividad que no se tenía antes, porque ahora se analiza más, se entiende más, se toman distintas perspectivas, se revisa el por qué se tienen estas respuestas, por qué estas acciones te dan estos, qué puedo cambiar para que me cambien los resultados. También mejora la forma de redacción, la forma de comunicación, el entender que también afecta mucho el cómo nos relacionamos, el cómo nos expresamos, todo afecta en el entorno respecto a tanto personal, profesional, y pues también me abrió las puertas a seguir escribiendo, a mejorar la forma en que escribo, mejorar la forma en que investigo. Eso me parece interesante, en el que cuestionamos más, creo, ¿no? A partir de un doctorado, lo que hacemos, tanto la información que nos llega, los datos o lo que hacemos es cuestionamos más a profundidad, porque pues el mismo esquema que hemos venido trabajando ya nos obliga a plantearnos ese tipo de preguntas profundas, ¿no? ¿Qué retos te has encontrado tú en él? Pues igual que aquí la doctora, en un principio fue la parte del tiempo, sobre todo organizarme, ¿no? De decir, voy a destinar tal día o tales horas para hacer esto, ¿no? Ya sea la parte de investigar, de aprender el nuevo uso de herramientas, ¿no? Como comentaba, sobre todo algunos programas de cómputo que eran necesarios usar, ¿no? Para llevar a cabo la investigación. Y esto, pues, al momento de aprender esta nueva herramienta, pues requiere cierto tiempo, ¿no? De prueba y error, de moverla aquí, de estar moviendo acá y ver si el resultado que esperabas o no. Entonces fue complicado eso, ¿no? De ir tratando de organizarme, ¿no? De qué tiempo le voy a destinar a cada cosa. Lo segundo fue ya la parte de investigación como tal, porque ya tenía que profundizar más en la información que uno tenía que buscar, ¿no? Como comentaba en la maestría, pues fue algo más superficial, se abordó de manera general el tema en el cual yo me quería especializar, pero pues ya en el doctorado ya hay que ir más a fondo, buscar más información, más fuentes, ¿no? Consultar dónde están los datos, qué información se tiene, qué trabajos se han hecho en el mundo, ¿no? Y esto puede ser un poco complicado, ¿no? El estar tratando de buscar esta información y al final también, ¿no? Que tienes tanta información y luego el otro proceso es de, bueno, discernir qué es lo que me va a servir, qué es lo que me va a ayudar. Y ahorita es algo en el tema de la información, sobre todo decir qué información es válida, o sea, qué sirve, qué es verdad y qué no. Actualmente, o ahorita ya en pleno 2025, con lo que es las tecnologías de inteligencia artificial, uno sí puede encontrar muchísima información, pero mucha de esa información, digamos, incluso hasta la mitad de la que nos da, es mentira, ¿no? Porque el propio sistema te va a dar un resultado que tú quieres escuchar, pero pues ahí ya entra la parte profesional, ¿no? Como doctor, de decir, ok, me das esta información, pero tengo que saber si es verdad, ¿no? Quién lo dijo, de dónde viene, consultar las fuentes, y que es algo muy importante que tenemos que hacer, y a su vez, como he comentado, pues requiere tiempo, ¿no? Y saber de decir, esto es verdad, esto no, esto me sirve, y eso ha sido la parte complicada, ¿no? Y a la vez también te va enseñando a hacer la redacción, ¿no? Te va llevando a mejorar tu redacción, a cómo estructurar los documentos, porque como comento, esto es algo que nadie te enseña. Como tal, no hay una persona que te diga, lo tienes que poner así y ponlo acá, no. O sea, uno lo va viendo con la experiencia, con la lectura que va haciendo, con la consulta que tenemos de los directores, de los compañeros, de las propias redes que se van formando.
Entonces, eso ha sido como el mayor reto al cual me enfrenté, ¿no? Sobre todo la parte del tiempo y la parte de la información, la búsqueda y análisis de información. Es lo que considero que ha sido complicado en el desarrollo del doctorado. Creo que esa parte también es puntual. Aquí les ha dejado otra obligación el doctor Ángel en checar un episodio que hicimos sobre inteligencia artificial, porque es interesante este desarrollo. Como doctores, como decíamos al inicio de esta pregunta, cuestionamos más a profundidad porque ya no consideramos que la información primigenia o de primer momento sea válida. Y no es porque le restemos credibilidad, sino que nos obligamos a que sea comprobada. Claro, por eso es que necesitamos entrar a esta revisión de la que se señala, porque si no pudiéramos estar barriendo cosas que no son aptas en una tesis. Entonces, eso es lo que también genera el propio doctorado al momento de entrar, y creo que en mi experiencia ese es el cambio drástico, tanto en lo personal como en lo profesional, cuestionar todo. Sí. No desde una cuestión, digamos, ahí redundante o por ser fastidioso, sino que ya es la naturaleza del doctor, ¿no? En la parte de que no, de primera mano no crees, ¿no?, que esa información sea totalitaria, sino tendremos que generar otras opciones y ver si hay pues realmente un resultado viable en esa primera. Entonces, la idea es comprobar, ¿no? Entonces, ahí creo que es una cuestión que nos aborda y nos abona el propio doctorado cuando lo estudiamos. Pero pues este panorama también nos arroja cuestiones económicas, a cuestiones de trabajo y saber si estudiar un doctorado nos va a beneficiar o no. ¿Cómo ha cambiado el panorama laboral desde que eres doctora, desde esta cuestión académica o de impacto social, después de estudiar todo un programa doctorado? ¿No? Algunos piensan, ¿no?, que pues sí, lo hago, pero también por el dinero, ¿no?, y que puede tener un mejor campo de trabajo, algo más beneficioso. ¿Ha cambiado algo en ese panorama? Ha abierto más puertas, es decir, actualmente yo me concentraba en la parte administrativa. Ahora tengo la posibilidad de incorporarme a la parte académica. Uno tiene que tomar las decisiones. Te tiene que gustar la parte académica, te tiene que gustar escribir, te tiene que gustar analizar, investigar. Si no, no sirve de nada estudiar el doctorado, porque aunque te abra ese campo de empleo o esa oportunidad de cambiar de área, si no lo aplicas, si no sigues estudiando, si no sigues analizando, si no sigues escribiendo, el doctorado se queda ahí, se queda en un título. Al fin y al cabo es como todo, tienes que seguir escribiendo, tienes que mantener una costumbre para que efectivamente puedas entrar a este campo laboral académico. Porque si nada más tienes el título por tener el título, pero no generas esa experiencia para poder entrar a este campo, no va a mejorar en nada tus posibilidades de trabajo. Pero en ese aspecto sí ha mejorado, o sea, me abre un campo de trabajo nuevo, el cual yo sí quería considerar en un punto, y es por eso que también decidí estudiar el doctorado. ¿En tu caso ha mejorado el campo laboral desde el doctorado? Sí, por supuesto. Al término de la maestría, pues uno empieza ya a investigar, ¿no? Es decir, ya tratar de incorporarse en la parte laboral. Y en mi caso, que yo trataba de seguir en esta parte de la academia, pues en la mayoría de las instituciones que yo consulté y fui a ver los requerimientos que tenían, pues pedían tener el grado de doctor. Entonces era algo que en su momento, si yo quería entrar a esa parte laboral académica, pues no podía, ¿no? Tenía que tener esa preparación para poder llegar a ese puesto que yo quería en ese momento. Entonces sí, como comentabas, ¿no?, sí se llega a ver reflejado en la parte económica, pues al final, ¿no?, uno está generando mayor conocimiento, se va preparando más día a día, y como comentaba en un principio, ¿no?, ahorita con este mundo que ya tan globalizado, ¿no?, que tenemos esta palabra ya como que del día a día, pues todas las personas que se van preparando, ¿no?, a través en línea, con cursos, a distancia o presenciales, etcétera, ¿no? O sea, pueden tener este nuevo conocimiento y ya lo vuelve cada vez más competitivo. Entonces, sí, fue una herramienta o ha sido una herramienta para poder llegar al lugar que yo he querido, ¿no? Y seguir avanzando. O sea, sí se ha visto una repercusión en la parte laboral. Y bueno, ya en la otra parte, en el mismo desarrollo de la labor, pues ya estando de este lado como ya no como alumno, sino ya como profesor y como director,
pues todo lo que todo lo que aprendí de las personas que fueron mis directores y mis guías y profesores en su momento, pues ahora lo estoy tratando de aplicar, ¿no? Con mis alumnos. Entonces ya ves tú la responsabilidad que tiene uno de generar este nuevo capital humano, o no sé cómo decirlo, en el cual uno trata de guiarlos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Así como hicieron contigo, ¿no? De aquí hay que moverle, o eso está interesante, pero hay que moverle por acá, o te estás yendo por otro camino, mejor sigue esto. Y pues es parte, ¿no? De la preparación que tuvo uno y que quizás en su momento no te das cuenta, pues uno está como alumno todavía, ¿no? Y no tiene, digamos, esa responsabilidad de guiar a alguien. Pero ya ahorita, ya de este lado, ya como profesor, como investigador y que llevas a cabo proyectos o direcciones de tesis o que tienes en tus manos a diferentes alumnos o la preparación de los alumnos, pues ya te das cuenta de esta responsabilidad, ¿no? Y te das cuenta también de que todo lo que aprendiste, pues sí, ya lo tienes que aplicar en este momento y que te va a ayudar nuevamente, que es una herramienta que estás generando en tu día a día y que te has ido preparando, ¿no? En eso. Y también tener en claro, ¿no? De que una vez que alguien obtiene el grado de doctor, no se termina ahí la labor, no es que nada más llegues hasta ahí, no. Todavía hay que seguirse preparando porque así como están avanzando las tecnologías, nuevamente volviendo a lo que era lo de la inteligencia artificial, pues bueno, tenemos que saber cómo se utiliza, qué se está generando con esto y no tomarlo como algo malo siempre, ¿no? Sino que es una herramienta que ahí está, pero hay que tomarla con cierto cuidado y pues también toca a uno pues aprender sobre esto, o sea, no solamente quedarse de ya obtuve el grado, ya hasta aquí llegué, no, tenemos que seguir estudiando, seguir avanzando y nuevamente esto se ve reflejado en la parte laboral. Entonces sí ha sido algo que ha impactado. Y saberla gestionar, creo en este último comentario que haces con la inteligencia artificial, pues saberla gestionar para un beneficio, pues sí, doctoral, no estar peleado ni satanizarla, porque también hay muchas personas que satanizan la inteligencia artificial, pero como siempre ha sido mi discurso y siempre lo he mantenido, si tú no sabes más que la inteligencia artificial, pues te va a meter un gol. Entonces puede darte información errónea o si no estás en tu campo y pues ahí agarras la información que te brinda el gestor de la inteligencia artificial, pues obviamente vamos a caer en un desprestigio que pues tampoco es el propósito de un doctorado. Con este impacto, pues obviamente la realidad es que hoy en día las empresas, el campo académico, universidades y demás, sí buscan grados doctorales, ¿no? Sí. O sea, hoy el campo, desde la globalización, como mencionas, buscan el enlace directo con doctores ya, ¿no? Que estén ejerciendo, que ya tengan esta finura de esa preparación doctoral porque pues nos alcanzó. Yo creo que tardó mucho en aquellos tiempos que yo estudiaba la licenciatura, que ya son bastante, tardó mucho tiempo en el que se materializara una maestría a una licenciatura, era mucho tiempo el que pasaba para que te exigieran una maestría. Hoy en día ya es demasiado veloz, tengo doctorantes muy jóvenes que ya están pues entrando a los programas porque la misma competitividad o la competencia laboral como se exige hoy en día, ya estamos frente a la carrera doctoral y por eso es que existen intereses y por eso también era la importancia de traerles este capítulo sobre esta información de por qué estudiar un doctorado. Yéndonos al final ya de este episodio, me resta preguntarles qué le darían de consejo a un estudiante de UNINI que está pues interesado en estudiar uno de nuestros doctorados. ¿Qué consejo le brindarías? Pues el consejo que yo daría es la organización. La organización es primordial cuando vas a estudiar un doctorado. Fíjate días, fíjate horarios para estudiar, para realizar tu tesis, para investigar. ¿Por qué? Porque muchas veces, como comentaba el doctor Ángel, vamos solos, es decir, avanzamos conforme a lo que nosotros queremos. Tenemos fechas límites de entrega, sí, pero de repente ya es sábado y tu fecha de entrega es lunes, vas a pasar todo el fin de semana intentando lograr esa fecha límite. Entonces es mejor hacer una programación semanal o por día de estos días voy a agarrar para estudiar para el doctorado, estos días voy a utilizarlos para la tesis, para que no llegue ese momento en el que pasas todo el día haciendo el trabajo, porque de repente estás el fin de semana encerrado, arrancándote el cabello porque ya no hay más ideas para lograr a esa fecha límite. Y lo otro, no tengan miedo a equivocarse. Están en el proceso que son estudiantes. Eres estudiante y tienes una guía. Sí se habla de estar solo, pero sigues teniendo esa guía que te va a decir si lo que estás haciendo está bien o está mal. Pregunten.
investiguen y escriban. De todas maneras tienes a alguien que te va a decir, no, pues esto no está bien, o esto está bien, pero enfócalo a este lado. Oye, la idea es buena, pero tienes que estudiar esto. Porque también nuestros directores de tesis nos ayudan. Nos dicen, oye, léete este libro, oye, analízate esto, te estás yendo por otro lado. Entonces es momento de hacer con duda. No esperen a ser perfectos. Eso también ayuda muchísimo, porque la perfección hace que no logremos avanzar. Escribimos y vamos perfeccionando. La figura también del doctorado pues es entrar a una revisión, ¿no?, constante, de que nos analicen si estamos bien o no. O sea, para eso está formado, que queden con esa idea de lo que estamos haciendo en los programas. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de UNINI? Mi consejo sería que no tengan miedo. O sea, si tienen esa oportunidad de poder cursar un doctorado, lo tomen. Yo sé que o sea, es algo nuevo y todo lo nuevo nos causa cierto temor. Entonces, ese sería mi mayor consejo. O sea, no traten de vencer ese miedo, arriesgarse a hacer esta nueva etapa profesional y de formación académica, que lo puedan hacer. Créanme que hemos hablado ahorita ya de todas las dificultades que nos hemos encontrado nosotros de manera personal, pero más allá de eso y digamos que lo quieran ver como la parte negativa o la parte difícil, al final del camino es algo bien satisfactorio, ¿no? Cuando tú terminas y decir, he logrado hacer esto, ¿no? Y que obtienes el grado, créanme que es algo muy, muy satisfactorio. Cuando uno llega al final de todas estas dificultades, uno siente bastante alivio de decir, ya por fin lo logré, ahora vamos a sacudirnos esto y a continuar, ¿no? Pero sí, sí, es muy bonito. Y también, lo mismo que dice la doctora, yo les aconsejo la parte de ser organizados, establecer tiempos de qué voy a hacer, a qué hora, a qué día, y también hacer esta distribución no solamente en la parte tanto laboral como académica, sino también la parte social, porque no todo lo tenemos que llevar a la parte de trabajo, porque uno, la verdad, si continúa así en el doctorado o en el trabajo y todo el día está haciendo eso, pues sí puede ser una repercusión ya bastante cansada, tanto en lo físico como en lo mental. Entonces también tenemos que equilibrar eso, ¿no? De decir, este tiempo es para trabajar, este tiempo para hacer la tesis, este tiempo para divertirme, pasar con la familia, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el mayor consejo que les puedo decir? Es eso, que se arriesguen, no tengan miedo. Parecería que van a estar solos en el camino, como comentamos en un principio, pero no, siempre va a haber alguien ahí que los va a estar guiando, que los va a estar apoyando, que puede ser tu director, algún profesor o inclusive los mismos compañeros que están cursando contigo el doctorado son los que te van a ayudar y créanme que ellos son una parte fundamental y un soporte muy importante en el desarrollo del doctorado. Entonces al final anímense, o sea, no tengan miedo a realizar esta nueva etapa profesional. Excelente. Pues me resta agradecerles, muchas gracias por su presencia. A ustedes, pues 2 doctores jóvenes que nos traen sus experiencias y que ustedes puedan entender más de lo que les toca en este trayecto, en el desarrollo tanto de la tesis como en la elección del programa académico que sea de su gusto. Investiguen en lo que les agrada, entiendan que van a ser expertos en lo que están desarrollándose, organícense, que es parte de las formas conclusivas de este episodio, porque es necesario tener pues también un equilibrio con una calidad de vida siendo doctores. Les auguro éxito y pues me resta darles noticias. Con este episodio pues concluimos este podcast. Les agradecemos todo el desarrollo que nos han dado, todas las vistas que han generado. Agradecer mucho al equipo, que sin ellos, por supuesto, no sería posible traer este podcast hasta este espacio de YouTube que nos ha celebrado. Con ello concluimos, pero esta temporada. Tenemos el cierre de la primera temporada de Tesiando. Nos vemos el siguiente año con unos nuevos programas, si nos los permiten de aquí en adelante. Traeremos la segunda temporada de Tesiando, que pues gracias a ustedes ha sido un programa de éxito en la red de UNINI México, que pues esperemos que también sea todavía más expansivo y de más agrado. Ya saben,
suscríbanse, denle like, compártanos para que podamos seguir frente y trayéndoles temas con diversos doctores. Y pues bueno, no es una única invitación, espero verlos en un siguiente episodio. Agradecerles como siempre por todo este desarrollo y nos seguimos viendo en una nueva cápsula. Hasta pronto.